Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda, como todos los días lunes, a las 11 de la mañana, su profesor Elmer Flores, para en esta ocasión desarrollar la última semana con respecto a este ciclo que ya se acaba. Sí, jóvenes, hoy día lunes iniciamos la última semana correspondiente a este ciclo, la semana 19. Vamos a, mientras, presentar nuestro material primero. Luego activo el chat para responder sus saludos. ¿Y en qué consistirá la semana 19? Algo les había mencionado yo la semana pasada. Vamos a resolver 18 preguntas de cada curso. ¿Por qué 18? Porque fueron 18 las semanas del ciclo donde se desarrollaron temas. La 19 es de repaso. En el primer bloque trataremos de hacer 18 preguntas de geografía y en la última parte, hasta el final de la clase, las 18 preguntas correspondientes a educación cívica. Primero lo primero, jóvenes. Se observa en su pantalla, ahí recibimos los saludos de la alumna Julia Alvarado. ¿Cómo está, señorita Julia Alvarado? ¿Qué tal? Y jóvenes, como les comentaba, les preguntaba si se visualizaba la diapositiva que dice repaso de geografía. A ver, me confirma por favor por el chat. ¿Se ve o no se ve? Correcto, gracias Andrea. Bueno, como les dije, vamos a, por última vez, a saludar a, en este caso, comenzamos con Milagros, Nancy, Shari, Nayeli, Carmen Gabriela, como dijimos, a la alumnita Julita Alvarado y también a Andrea. Y por intermedio de estas personas, a todos los demás también. Sí, ya me hacía raro que solamente féminas saluden. También representando a los varones, ¿no? Ángel Raúl. Buen día, Ángel, ¿qué tal? Comencemos entonces, jóvenes, con la primera pregunta, que dice así. La pregunta 1, obviamente, tratará sobre la semana 1. ¿Recuerdas algo de la semana 1? Algunos ya no recuerdan casi nada. Vamos a ver. Ya, ahí va. Ejercicio número 1. En la siguiente imagen se presentan algunas líneas imaginarias y puntos terrestres. A partir de su observación, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados a las letras A, B, C y D. Yo sé que algunos ya tienen la respuesta, ya han estado resolviendo las preguntas, pero jóvenes, la idea es sacarle el máximo provecho a cada pregunta. Entonces, vayamos por partes. Dígame, ¿el punto A se ubica en qué parte del mundo? ¿En qué continente o región continental se ubica el punto A? Muy bien, Ángel, en Sudamérica. Para ser más exactos, la selva amazónica brasileña. Muy bien, buena vista. América del Sur. Sigamos. B, ¿se ubica en Europa o Asia? Mire bien. B, ¿está en Europa o Asia? En Europa. Y tal parece Europa Oriental. Podría ser Polonia. C y D, en cambio, ¿se ubican dentro de qué continente? C y D. Los dos puntos están en África. Excelente, jóvenes. Ya, esa fue la ubicación según continentes. Ahora quiero que ubique los puntos según la línea ecuatorial. Según la línea ecuatorial, dos puntos están en el hemisferio norte. ¿Cuáles son? De los 4 puntos, 2 están en el hemisferio norte. ¿Cuáles son? B y C, correcto. B y C. Y 2 están en el sur. A y D.
¿Se entendió esta parte, jóvenes? Ubicación según el Ecuador. Muy bien. Ahora, la otra referencia. Ubiquemos los 4 puntos según el meridiano base. Sí, el meridiano que cruza la ciudad de Londres, capital del Reino Unido. Ya, aquí ya no es 2 contra 2, sino es 1 contra 3. El punto A, según el meridiano base, se ubica en qué hemisferio. En el hemisferio oeste, correcto, Milagros. Al oeste también le decimos occidental. ¿Es válido, Ángel? Occidental u oeste. En cambio, los puntos B, C y D se ubican en qué hemisferio? Oriental. También llamado hemisferio ¿qué? Si uno se llamó oeste, el otro ¿cómo se llama también? Hemisferio este. Aunque la costumbre es más llamarle oriental, hemisferio oriental. Y díganme, ¿existirá una cuarta forma de ubicar estos puntos? Sí, les menciono la cuarta forma. Según zonas térmicas. Según zonas térmicas, primero, todos los aquí presentes recordamos qué es una zona térmica. Diga la verdad, sino para repetir o para refrescarles la memoria. Todos los aquí presentes recordamos qué es una zona térmica. Pocos, ¿no? Ya no importa. Recuerde, recuerde. Andrés sí recuerda, ¿no? Pero de todas maneras, como se han demorado, ya. ¿Cuántos paralelos se pueden trazar en la Tierra? ¿Cuántos paralelos se pueden trazar en la Tierra? Infinitos, correcto. Infinitos paralelos. Pero de esos infinitos, ¿cuántos son los más importantes? 4. ¿Cuáles son esos 4? Los 2 trópicos, Cáncer en el norte, Capricornio en el sur, y los 2 círculos polares, Ártico el del norte, Antártico el del sur. ¿Identifica usted en el gráfico los 2 trópicos? No los leo. Si no escribe nada es porque no los identifica, tiene problemas. ¿Es necesario que mencione a la chuleta, jóvenes? Ya, lo haré. Salvo que usted tenga una chuleta en el ojo, creo que está claro que en el gráfico se ven los 2 trópicos, porque aparecen ¿de qué color? Los 2. ¿Con qué color aparecen los trópicos? De color rojo. Ahí están. El de Cáncer atravesando el desierto del Sahara en África y el trópico de Capricornio atravesando Sudamérica y el sur de África. Sencillo, jóvenes. ¿Cómo se llama la zona térmica entre los 2 trópicos? Zona tropical. Muy bien. ¿Ve cómo no es difícil? Esa zona térmica se llama tropical. También se le puede decir tórrida. Tropical o tórrida. Y dígame, en la zona tropical, ¿la incidencia de la radiación es tangencial o vertical? ¿Cómo caen los rayos solares en esta zona tropical? En forma vertical, es decir, perpendicular. De ahí que la temperatura sea mayor. Ahora, con mucho cuidado, dígame, ¿y cómo se llaman las zonas ubicadas entre los trópicos y los círculos polares? Entre trópicos y círculos polares son las zonas de mayor población humana, precisamente por el clima que tienen, que es templado. Zona templada. Hay dos. Zona templada boreal al norte y zona templada austral al sur. Y lo último, ¿cómo se llaman las zonas térmicas ubicadas en los extremos? Zonas polares. Muy bien, zonas polares o glaciales.
Y jóvenes, como ya usted sabe lo más importante con respecto a la ubicación, creo que ahora sí podemos rápidamente responder por cada enunciado. Uno, A y C se ubican en diferentes latitudes. A y C se ubican en diferentes latitudes, eso es correcto, pero en una misma zona térmica. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Verdadero. ¿En qué zona térmica? En la zona tropical. En la zona tropical. Dos, se representa a zonas donde la radiación solar incide perpendicularmente. Lo dijimos. Verdadero, porque es zona tropical. Tres, B y D, B y D tienen la misma distancia angular respecto al paralelo principal. Jóvenes, primero, ¿cuál sería el paralelo principal? El ecuador. B y D presentan la misma distancia angular con respecto al ecuador, es decir, tienen la misma latitud. Falso. ¿Quién está más cerca de la línea ecuatorial? ¿B o D? D está más cerca, ¿no? D está más cerca. Y cuatro, DB, que está en Europa, se puede inferir que su ubicación está en zonas de alta, ¿qué? Latitud. Ya. Llega a ser zona de alta latitud, recuerden, la latitud va de 0 a 90. 0 en el Ecuador, 90 en los polos. Y se divide en tres. Baja latitud, de 0 a 30. Usted, de 30 a 60. Latitud media. Y dígame, de 60 a 90, de 60 a 90. Ni baja ni media. ¿Cómo sería de 60 a 90, cerca de los polos? Alta latitud. Jóvenes, mirando el gráfico, ¿le alcanza a B para ser considerado alta latitud? Mire bien, le falta un poco, ¿no? Para estar en alta latitud. ¿B qué sería? Si no es alta ni tampoco baja, sería mediana latitud. Por eso es que la 4 es falsa. Así es. Tenía razón. La clave es la letra D. Verdadero, verdadero, falso, falso. Jóvenes, ¿le parece bien la forma como estamos resolviendo cada enunciado por esta pregunta? Porque lo mismo haremos con las siguientes, la 2, la 3, la 4. Por lo menos de esta manera hasta la pregunta 8. Y usted dirá, profe, ¿qué? En las siguientes preguntas no lo va a resolver de esa manera, ya no. ¿Por qué, profesor? ¿Se ha molestado? No, no me estoy molestando. Lo que sucede es que se supone que la resolución de preguntas como de los temas 13, 14 o 18, dado que se han explicado hace pocas semanas, no requieren de que yo les refresque mucho la teoría. Aquí lo he hecho en forma pausada, en forma lenta, para que usted tenga el tiempo de recordar algunas cosas. Jóvenes, estamos en la semana 19. Esto lo vimos en la semana 1. Restemos. 19 menos 1. ¿Cuántas semanas han pasado? 18. Casi, casi 4 meses y medio. Si esto lo vimos cuando usted era 4 meses y medio más joven. Ahora es 4 meses y medio mayor. Entonces, los conocimientos podrían de repente no estar todavía muy clarificados o olvidados. Muy bien. Lo mismo haremos con la pregunta número 2. Ahí va. Espera un rato. Ya, ahora sí. 2.
En una sesión de aprendizaje del curso de geografía, los estudiantes se percatan que en un planisferio, nótese que es un planisferio, o sea, se ve en todos los países del mundo. Los territorios de Estados Unidos, India y China presentan grandes deformaciones. De acuerdo con lo descrito, infiere los enunciados que son correctos. Ya, siempre por partes. Estimados, Estados Unidos, India y China se ubican en zonas de baja, media o alta latitud. Los leo, jóvenes. Así es, milagritos. Estos tres países, que son los más poblados del mundo, China primero, India segundo y tercero Estados Unidos, se ubican en zona templada. Pero nos mencionan que en este documento cartográfico, en este mapa, presentan grandes deformaciones. Recuerda lo que vimos en cartografía. Para países de baja latitud, o sea, cerca al Ecuador como Perú, como Indonesia o como la República Democrática del Congo, ¿qué es más idóneo? Es más idónea una proyección cilíndrica, cónica o azimutal, polar. Para países de baja latitud, de 0 a 30 como el Perú, cilíndrica. Y para países tipo Estados Unidos, India y China, que son de mediana latitud, ¿qué se recomienda? Cónica. En la cónica, estos países presentan poca deformación. Y para territorios tipo la Antártida o el Ártico, ¿qué se recomienda? La proyección azimutal, pero complete. ¿Qué tipo de azimutal? Porque hay azimutal oblicua, azimutal ecuatorial, azimutal polar. ¿Sí? Seamos cuidadosos y pongámosle siempre el nombre completo. Azimutal polar. Otro dirá, profesor, y si lo dejo en polar, también se puede sobreentender. Pero lo mejor es escribir azimutal polar. Con eso no queda ningún tipo de duda. Jóvenes, si nos dice la pregunta que estos tres países aparecen con grandes deformaciones, ¿podemos afirmar que el documento está hecho con proyección cónica? El documento en cuestión no ha sido elaborado con proyección cónica, porque si fuese así, aparecería con poca deformación. Así es, Ángel, han sido elaborados con proyección cilíndrica. Ahora creo que sí podemos resolver las preguntas. Uno, en el planisferio, los meridianos son rectas que divergen a partir de los polos. Falso. ¿En qué tipo de proyección los meridianos aparecen como rectas, como radios que salen de los polos? En las azimutales polares. La 1 es falsa entonces. Eso se da en azimutales polares, no en un planisferio, que es de proyección cilíndrica. 2. El documento cartográfico ha sido elaborado con una proyección cilíndrica. Eso es verdadero. 3. En el planisferio, los paralelos son líneas rectas paralelas entre sí. Ya, jóvenes, hasta ahí. El tercer enunciado, ¿es verdadero o falso? Hasta ahí. Si yo lo dejo, si yo dejo el enunciado hasta esa parte, ¿sería verdadero o falso? Sería verdadero. ¿Pero por qué es falsa? Porque luego dice, dispuestos verticalmente en un planisferio de proyección cilíndrica, los paralelos aparecen verticales u horizontales. Muy bien, Ángel. Las líneas horizontales que usted ve en un planisferio son los paralelos. Las verticales corresponden a los meridianos. Por eso que la 3 es falsa. Y la 4, estos tres países estarían mejor representados en una proyección cónica.
¿Verdadero o falso? Verdadero. Jóvenes, entonces, ¿hay o no hay clave? Sí, la clave A. ¿A todos les salió esa clave? La alternativa A, 2 y 4. Espero que sí. Muy bien. 2A. 3. Tenemos ahí un mapa de placas tectónicas. Y mientras resolvemos la pregunta 3, en el Congreso de la República del Perú, jóvenes, se está eligiendo al nuevo presidente. No del Perú, no se asuste, sino el nuevo presidente o presidenta del Poder Legislativo. Ya seguramente cuando termine la clase o en el receso que viene dentro de algunos minutos, tengamos algunas luces de cómo se desarrolla la elección. Están en estos momentos votando los congresistas. Profe, ¿usted cómo sabe todo ello? Bueno, yo tengo la costumbre de tener información en tiempo real sobre eventos importantes. Y dígame, la elección de quien será la cabeza de uno de los tres poderes del Estado será siempre noticia importante en un país como el Perú. Por supuesto, especialmente por un aspecto, dado que el clima político es muy inestable en los últimos años, quien sea elegido presidente o presidente del legislativo podría de alguna manera acabar siendo presidente de la República. Existe la posibilidad de que el presidente o presidenta del Congreso sea también jefe de Estado. También. De ahí la importancia de saber quién está en la presidencia del Congreso. A veces creemos que es un puesto de consuelo, ¿no? Presidir el Congreso no debe ser muy importante. Lo es, lo es. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, regresemos a las placas tectónicas. Ah, por si acaso, en el mapa de placas tectónicas, ¿qué tipo de símbolo es el que aparece de color rojo? Vemos un montón de marcas rojas. ¿Qué son? Son flechas. Esas flechas, ¿qué están indicando? El movimiento de las placas. Correcto, Andrea. De ahí que usted puede notar que algunas placas presentan convergencia y otras, antónimo de convergencia, divergencia. Ejemplo, ¿ubicó usted en el mapa la placa de Nazca ya? ¿Ubicó en el mapa la placa de Nazca? Correcto. Su flecha, ¿qué indica? Que se desplaza hacia el este. La vecina, la placa sudamericana que es más grande, su flecha que indica que también se va al este. ¿La placa sudamericana también se desplaza hacia el este? No. La placa sudamericana nos indica en la flecha, se desplaza hacia dónde? Hacia el oeste. Entonces, si una va al este y la otra al oeste, pregunto, ¿qué tipo de contacto tenemos entre ambas placas? ¿Convergencia o divergencia? Convergencia. La convergencia es responsable de dos procesos. En el caso del Perú, ¿será subducción o será abducción? Y la respuesta es subducción. ¿Por qué? Porque la placa de Nazca, que es una placa oceánica y por ende más densa, se hunde, se subduce por debajo de la otra. Eso se llama subducción. Resultado, el levantamiento de los Andes. Resultado, actividad volcánica. Resultado, movimientos sísmicos. Las tres consecuencias de la convergencia de placas tectónicas. Entonces, para que se produzca la subducción, ¿cuál es el requisito principal? Que una de las placas sea ¿qué? Oceánica. En cambio, ¿qué pasa si las dos fueran continentales? Ejemplo, la placa indo-australiana y la placa euroasiática. ¿Qué tipo de proceso es el que se produce?
La obducción, correcto, Ángel. Obducción. Así es, Milagros. Gracias a este proceso llamado obducción, tenemos qué gran cordillera mundial. Ahí donde está el monte Everest. La cordillera del Himalaya. Correcto, así es. Los Himalayas se han levantado por obducción, en tanto que los Andes lo han hecho por subducción. ¿Se entendió entonces, jóvenes, la diferencia entre ambos procesos generados por la convergencia? Por supuesto que sí. Y ahora dígame, en medio del océano Atlántico, vemos flechas que indican convergencia o divergencia. Mire bien, por favor, en medio del océano Atlántico, o sea, entre América por un lado y Europa y África por el otro. Las flechas indican divergencia. Si eso es divergencia, significa que la grieta que vemos en el fondo del suelo oceánico atlántico corresponde a una ¿qué? Producto de la separación de placas en el fondo marino. Se produce la expulsión de magma, magma que se petrifica en el fondo del mar, formando ¿qué? Cordilleras submarinas llamadas dorsales. Correcto, Nayeli. Esas cordilleras se llaman dorsales. Entonces, es correcto afirmar que las dorsales oceánicas se forman por divergencia de placas tectónicas. Como ya hicimos un recordar de la principal, de los principales términos sobre placas tectónicas, sobre geodinámica interna, ahora sí podemos resolver las preguntas sin mayor problema. Uno, en el límite entre las placas de Nazca y Sudamericana se forma una zona de subducción. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dos, el límite entre las placas indo-australiana y pacífica es similar a la que se encuentra entre la norteamericana y la euroasiática. Veamos. Ubiquemos a Australia, jóvenes. ¿Ubicó a Australia en el mapa? ¿Ubicó a Australia en el mapa? Ya. ¿Qué indica la flecha? Que se dirige hacia el este. Al costado hay otra placa, se llama placa pacífica, que indica que esta se va hacia el oeste. Entonces, jóvenes, ¿qué tipo de contacto tenemos ahí entre las placas? Es convergencia. Y ahora veamos entre norteamericana y euroasiática. Es de divergencia, por tanto es falsa la segunda proposición. Tres, a lo largo de casi todo el océano Atlántico encontramos un límite de tipo divergente. Verdadero. Toda esa gran línea que usted ve se denomina dorsal mesoatlántica. Cuatro, la placa filipina. Ya, jóvenes, ¿ubicaron la placa filipina? Muy bien. La placa filipina, ¿nota usted que tiene forma de rombo? ¿Tiene o no forma romboide la placa filipina? Claro, como si fueran dos triángulos unidos. Y dígame, ¿la placa filipina solamente está rodeada por las placas indo-australiana y euroasiática, como nos indica el último enunciado? La placa filipina está rodeada por cuatro placas. También está la placa pacífica, así es, Ángel, y los que tienen vista de halcón se darán cuenta que también llega por la parte norte la placa norteamericana. La placa norteamericana también llega por esa zona. Son cuatro placas las que rodean la placa filipina, no solamente dos. Por ende, la cuatro es falsa. Clave, jóvenes. La letra D, uno y 3. Qué sencillo. Relacione correctamente. Ya, primero, la foto que aparece en la parte superior izquierda, muchos dirán, profesor, es una playa. Yo me he bañado hoy, profe.
Los órganos en Piura. Sí, es hermoso, pero yo no quiero que sus ojitos se concentren en la playa de arena blanca, sino nota usted una terraza levantada al costado de la playa con color marrón claro. ¿Se nota, jóvenes, o no? Ya. Ese territorio antes se encontraba debajo del mar. Se ha ido levantando en los últimos siglos. Dígame cómo se llama ese relieve. En proceso de levantamiento. Contienen importantes reservas de petróleo y gas natural. No me diga que ya se olvidó. ¿Cómo se llaman? Correcto, tablazos. Es el tablazo de los órganos al costado de la playa del mismo nombre. Segunda foto. Se ve un río en la segunda foto, jóvenes. Observa el río. Así es. Se los presento. Es el río que forma más pongos. El río Marañón. Y la zona corresponde cuando el río Marañón destroza, desgasta, erosiona, degrada la cordillera oriental, formando el pongo de Rentema. Esto es en la región o departamento de Amazonas. Tercera foto. En el centro de la tercera foto se ve un bloque rocoso a manera de columna que asemeja la forma de una serpiente. Así es. ¿Qué nombre le han puesto los lugareños a esta columna rocosa, petrificada? Nombre, la cobra. No muy lejos de la cobra, también tiene al oso de anteojos, al perrito parado, a la tortuga, al elefante. Usted dirá, profesor, o sea, hay un zoológico por ahí, todos petrificados. ¿Cómo se llaman esas zonas donde las rocas han sido modeladas por el viento, adquiriendo formas caprichosas? Esos relieves tienen un nombre. ¿Alguien recuerda? Ya. Ajá. Bosque rocoso. Bien, Ángel. Bosque rocoso. Y eso es más difícil, jóvenes. ¿Cómo se llama este bosque rocoso ubicado en Pasco? Lo escribo. Bien, jóvenes, no se asusten. Ya regresé. Parece que hubo una interferencia de la señal, porque no marqué ningún botón. Pero bueno, vamos a presentar de nuevo, no se preocupe. Miren, curioso, ¿no? Esto nunca nos había pasado y se da en las últimas semanas. Ya, ahora sí, les decía, ¿cómo se llama este tipo de relieve? Bosque rocoso. Y en especial, este santuario nacional tiene un nombre. Lo escribo como les mencionaba. El Santuario Nacional de... Ah, me ganó Carmen. Así es. Guayay. ¿Dónde se encuentra? En Pasco. Sí, debe ser eso, Luis Miguel. Sí, porque no marqué ningún botón que diga salir o algo por el estilo. Es más, cuando tú marcas salir, te sale una ventana donde te piden la confirmación de la salida. Ni eso, fue directo. Debe haber sido algún tipo de interferencia en la señal. Bien,
Y la cuarta foto corresponde a una cordillera importante del Perú, la de Waiwash, ubicada entre Huánuco, Ancash y Lima. ¿Por qué es importante? Porque en esta cordillera encontramos a la segunda montaña más alta del Perú. Yo sé que usted está en condiciones de decirlo. ¿Cómo se llama la segunda montaña más alta del Perú? Perfecto, Carmen. Yerupajá. No se olvide de la tilde, ¿ya? Estimada Carmencita, ¿ya? Yerupajá. El primero es el Huascarán. Dicho esto, jóvenes, creo que está sencillo. Los órganos, que es un tablazo, ¿con qué letra se corresponde? Con la C. Terraza levantada por la compensación isostática, o sea, por isostasia. Eso es un tablazo. 1C. 2. Pongo de Rentema. Recuerda que los pongos son cañones ubicados en la ceja de selva. ¿Con cuál sería? ¿Con qué letra? Con la D. Valle de paredes abruptas debido a la erosión fluvial. En este caso, jóvenes, ¿de qué río? El pongo de Rentema ha sido erosionado por las aguas de qué río? El río Marañón, el río que tiene mayor potencial hidroeléctrico. Así es, Ángel. Tercera foto, la cobra en Pasco. ¿Qué tipo de agente de la naturaleza ha modelado la roca hasta darle forma de cobra? El viento, por tanto, marcamos sería con la A. 3 con A. Bloque rocoso degradado por la acción del viento, o sea, por la erosión eólica. Y la última, si es una cordillera, ¿qué sería? B. Plegamiento resultante de movimientos orogénicos. Dígame, ¿hay o no hay clave? ¿Cuál es? 4. Marcamos la alternativa D. 1C, 2D, 3A y 4B. 5. Observe el siguiente mapa donde se representa un sector de nuestra Amazonía septentrional, o sea, Amazonía Norte. Cajamarca tiene selva también. Cajamarca, Amazonas, Loreto, San Martín. Eso sería selva norte. Luego identifique los enunciados correctos. Ya, antes de resolver cada enunciado, jóvenes, nota usted en el mapa que aparece de oeste a este, en forma más o menos horizontal, un curso fluvial, el curso de un río. ¿Se nota o no, jóvenes? Creo que sí. Ya. ¿Qué río cree usted que es? Peira, profe, ¿cómo puedo saber eso? Se puede inferir porque este río en la parte central del mapa forma el Pongo de Manseriche. Y el río que forma el Pongo de Manseriche es el mismo río que forma el Pongo de Rentema. Está en lo correcto, Carmen. El río Marañón. El río que usted ve ahí es el río Marañón. Este río Marañón, primero, está recorriendo territorios de qué departamento. Los nombres de los departamentos aparecen en la parte baja. Este río Marañón, según el mapa, primero recorre territorios de qué departamento. Amazonas, así es. Y luego, Loreto. ¿Existe, según el mapa, alguna frontera natural que separe a Amazonas de Loreto? Como si fuera una cicatriz. Usted ve que en el mapa de norte a sur hay una frontera natural. Según la gráfica, ¿esa frontera será un río o una cadena montañosa? Esa marca que vemos como cicatriz de norte a sur, ¿será un río o una cordillera? Así es una cadena montañosa, es una cordillera.
Y aquí lo difícil. ¿Cuál de las tres cordilleras longitudinales que tiene el Perú será? Profe, ¿cuáles son las tres? Ya, les digo los tres. La cordillera occidental, la cordillera oriental o la subandina. La que vemos aquí, muy cerca a la selva, ¿será la occidental, la oriental o la subandina? La occidental no es, porque esa está en la sierra, pero más cerca a la costa. Esta cordillera es la subandina. La que aparece ahí es la subandina. La oriental estaría más al oeste y no se ve en el mapa. Cuando el río Marañón desgasta la cordillera subandina, forma un cañón. Pero recuerda que los cañones ubicados en la selva, ¿qué nombre reciben? Los cañones situados en la ceja de selva, ¿qué nombre reciben? Pongos. ¿Qué pongo es el que vemos en la imagen? El pongo más grande del Perú. Creo que se puede leer, ¿ah? Pongo de, si usted lo escribe nunca se va a olvidar, ¿ah? Pongo de Manseriche. Manseriche. Bien, Ángel. Ahora sí, jóvenes, leamos cada enunciado. Uno, el curso fluvial predominante corresponde a un tramo del río Amazonas. Pregunto, ¿el río que aparece ahí es el río Amazonas? No, es el río Marañón. Falso. Dos, la parte occidental del área representada se localiza en la selva alta. ¿Verdadero o falso? Verdadero, eso es ceja de selva. Tres, el Pongo de Manseriche se ubica próximo al límite entre Amazonas y Loreto. Vimos que eso es verdadero, está en la frontera. Y cuatro, la cadena montañosa desgastada que vemos ahí es la cordillera oriental de los Andes. ¿Verdadero o falso? Hace un momento vimos que no era la oriental. Eso sería falso. A ver, usted misma, Carmencita, ¿qué cordillera sería? Si no es la oriental, es una que está más al oriente que la oriental, la subandina. Sí, yo sé que muchos estarán pensando, profesor. Entonces, si son tres, la subandina debió llamarse oriental y la oriental que está en medio debió llamarse central. Tiene lógica eso, ¿no? Esto último que he dicho, ¿tiene o no lógica? Si son tres, un extremo occidental, el otro lado oriental y el medio central, se acabó. Profe, así nunca me confundiría. Es verdad. Pero a veces nuestros especialistas le ponen otros nombres. La occidental queda con su nombre. La que está en el centro se llama oriental y la que está más al oriente se llama subandina. Espero que usted pueda, con vistas al examen, recordar esto último. Las tres cordilleras en el Perú son la occidental, la oriental y la subandina. La oriental está en medio de la occidental y la subandina. Jóvenes, a todo esto, ¿cuál es la clave? En las 5. Entonces, marcamos la alternativa A, 2 y 3. Sigamos avanzando. A ver, espera un ratito. Y ahora sí. 6. Observe la siguiente imagen de las partes del curso de un río. ¿Cuáles son? Mire el gráfico. La parte alta, curso superior. La parte media, curso medio. Y la parte baja, curso inferior. Luego identifique los enunciados correctos que se pueden inferir de la misma imagen.
Primer enunciado. El curso superior del río es abastecido de agua por acción pluvial. El gráfico nos muestra que el origen de los ríos sea principalmente por acción de las lluvias. No. El gráfico sugiere que las aguas se originan a partir del deshielo de nevados. Entonces, ¿la primera es verdadera o falsa, jóvenes? La primera es falsa. La principal fuente de alimentación de ríos, según muestra la imagen, es el deshielo. 2. El poder erosivo es mayor en el curso medio que en las otras dos partes. Mirando el gráfico siempre, ¿dónde la pendiente es más fuerte? ¿Arriba, en medio o abajo? ¿Dónde la pendiente es más fuerte? Arriba, en el curso superior. Y si arriba, en el curso superior, la pendiente es más pronunciada, el río entonces tendrá mayor poder erosivo. Eso significa entonces que la segunda alternativa también es falsa. El mayor poder erosivo se da en el curso superior, por la pendiente. 3. La época de vaciante. Profe, ¿qué es vaciante? La época en la cual el río tiene menos caudal y coincide con el invierno. La época de vaciante es más notoria en el curso superior del río. Jóvenes, ¿dónde se notará más la ausencia de caudal del río? ¿En la zona más poblada o en la zona despoblada? Donde el poco caudal generará mayores efectos en la zona más poblada y será más notorio, correcto, será más notorio por las personas que el caudal ha bajado. Así es, jóvenes. Por tanto, la 3 es falsa. 4. Su curso bajo es sinuoso. Vemos la imagen y sí, con formaciones de meandros. ¿Se nota que hay un meandro en la parte final del dibujo? ¿Nota el meandro? ¿Las curvas? Se notan. La única correcta entonces es la 4. Por tanto, ¿qué clave marcamos? Si solamente es correcta la 4. La B. Marcamos la clave B. 7. En el territorio peruano existen una serie de diferentes condiciones atmosféricas debido a varios factores que permiten generar una gran diversidad climática, que hace que nuestro país sea considerado una de las síntesis climáticas mundiales. Con relación a esto último del clima del Perú, se refiere a la diversidad, identifique lo correcto. Veamos. 1. La corriente peruana, es decir, la corriente de Humboldt, influye en el clima de la costa centro y sur, con escasas precipitaciones, verdadero. 2. La cordillera de los Andes origina una gran diversidad climática, eso es correcto, pero dice aquí, solo en el sector occidental. ¿Sería entonces verdadero o falso? Falso. 3. El ciclón ecuatorial y el anticiclón del Atlántico Sur, el que está asociado al friaje, influyen con abundantes precipitaciones en el clima de la costa. El ciclón ecuatorial influye en la costa norte, sí, pero el anticiclón del Atlántico Sur influye en la costa. Falso. 4. El anticiclón del Pacífico Sur intensifica las garúas, es decir, las lloviznas, en la zona costera de Ica, dicen aquí, en la estación de invierno. No solamente de Ica, también de Lima, de la costa de Ancash, de la Libertad, hasta Lambayeque y parte de Piura, y por el sur hasta Tacna. Toda la costa centro y sur es influenciada por el anticiclón del Pacífico Sur. Por ende, la última es verdadera. Jóvenes, ¿cuál sería la clave entonces? En la 7. La letra C, 1 y 4. 8, más cortita.
El Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres del sector salud, o sea, del MINSA, advirtió que la temporada de bajas temperaturas tiene un posible inicio en el mes de abril, donde las heladas afectarán a diferentes provincias y distritos. Para ello se viene trabajando en ejecutar medidas para reducir sus impactos en la población. Según la información, ¿qué regiones serían las más afectadas por este fenómeno climático? Es decir, las heladas. Jóvenes, ¿las heladas se dan en la costa? No. ¿Las heladas se dan en la selva? No. En la selva se produce un fenómeno llamado friaje, pero helada no. Estimados, ¿dónde se dan las heladas? En las partes altas de la sierra. Por ende, la clave sería la A. Puno y el resto del sector surandino. Profe, ¿la B por qué no? Si Arequipa tiene sierra. Pero ¿qué dice después? Y el sector surcosteño. En la C, en la Sierra Norte podría ser, pero no en Loreto. Y la D, ¿por qué es incorrecta la D? ¿Por Cajamarca o por la costa central? La clave D, ¿por qué sería incorrecta? ¿Por Cajamarca o la costa central? ¿Qué invalida la clave D? La costa central. Cajamarca tiene sierra, podrían darse heladas. Podrían darse heladas. En la costa no. 8, entonces la A. 9. Sobre biomas. El bosque tropical, es decir, la selva, viene siendo objeto de de una agresión progresiva por parte del hombre. Al respecto, una investigadora señala lo siguiente: mucha gente cree que para compensar lo que perdemos en estos ecosistemas es suficiente plantar árboles en otros lugares, pero no es así. A partir de lo mencionado, identifiquen las consecuencias irreparables que se presentan en el referido bioma. Es decir, jóvenes, por más que reforestemos, ya hay consecuencias que no se pueden revertir. En torno a las consecuencias que no se pueden revertir, veamos. Uno, reducción de bosques con mayor capacidad para retener carbono. Eso es verdadero. Los bosques tropicales son los que más carbono absorben. Con su deforestación se reduce también la capacidad de almacenar carbono y atenuar el cambio climático. Lo uno es verdadero. Dos, decrecimiento de lluvias, o sea, menos lluvias. ¿Y por qué? Generadas por la evapotranspiración. Recuerde que los árboles también respiran. A este proceso se le conoce como evapotranspiración. La evapotranspiración generada por las plantas produce mayor o menor humedad. Dígame, si usted tiene cerca acaso un arbolito, en el arbolito el aire ¿es o no más fresco? Pregunta para aquellos que tienen arbolito en la casa o arbustos. Debe haber aquí alguna persona que tenga plantitas en gran cantidad. Ajá, así es. Ángel nos dice, profesor, tiene razón, es más fresco. Y es más fresco precisamente porque las plantas hacen que el aire tenga un poco más de humedad que en los alrededores, mediante evapotranspiración. Entonces, la humedad transmitida por las plantas de alguna manera contribuye a la generación de lluvias. Si deforestamos este bioma, decrecen las lluvias también por ende. La OS es verdadera. 3. Menor disposición de superficie para actividades agropecuarias. Eso es falso. Todo lo contrario. Si estamos acabando con los bosques, habrá mayor o menor espacio para la agricultura. Por eso es que se queman los bosques, para que los territorios ahora sean incorporados a la actividad agrícola. A ver, habría mayor disposición. La 3 es falsa. 4. Disminución de especies endémicas y aparición de enfermedades. Eso es verdadero. Por tanto, en la 9, ¿cuál es la clave? En la 9, la clave, la letra D. Bien, jóvenes, los dejo con la pregunta 10 y regresamos a las 10, a las 12:10. ¿Le parece? Dentro de 14 minutos.
Perfecto, jóvenes. Entonces, un comercial y regreso.